Amigos, amigas, bienvenidos al Vitalista, un podcast con una visión especial sobre la salud. Quedas invitado a pasar, ponte cómodo y vamos allá con un nuevo capítulo. Soy Andrés Cuadrado, me dedico a acompañar procesos de salud y de cambio en mi consulta en Hospitalet de Llobregat y a divulgar esta visión vitalista y humanista del mundo y de nuestra salud. Antes de empezar, te invito a pasar por mi web, andrescuadrado.com, donde tienes acceso a la newsletter del Vitalista. Aquí te pongo al día de cómo avanza el proyecto, te comparto los capítulos y los guiones de acceso libre que hay en mi blog. Y es un canal de comunicación directa para ir creando esta comunidad de personas que queremos una forma más global y natural de entender nuestra salud. No te robo más tiempo, vamos allá con el resumen de este capítulo. Hoy tengo el placer de compartir con vosotros una conversación grabada con Xavi Bardina. Xavi fue profesor mío, tanto en la diplomatura de fisioterapia como en mi formación en osteopatía. Ha sido fundamental para establecer los primeros conceptos de la osteopatía en cientos de profesionales de nuestro país durante muchos años. Permitidme que os lo presente. Xavi es diplomado en fisioterapia desde 1992, osteópata DO en la Escuela del Concepto Osteopático desde el año 99. En 2004 obtuvo el diploma interuniversitario de posturología clínica en la Universidad de la Florenza, en Francia. También completó en Girona el máster en psiconeuroinmunología en 2006, entre otras muchas formaciones de las que en parte iremos hablando. Además, Xavi es docente en la Escuela del Concepto Osteopático desde el año 2000 y también fue profesor de fisioterapia en las escuelas universitarias Gimbernat. En cuanto a su actividad clínica, actualmente Xavi trabaja en el Centro de Reeducación Abdominopelviana en Barcelona, en el RAP, y también en su consulta en Caldas de Montbui. Le podéis encontrar en Instagram como Xavi con v, .bardina con b, .bardina. Es decir, @xavi.bardina.bardina. Desde hace mucho tiempo quería hablar con él, ya que su papel es muy importante para los alumnos de la ECO, donde estudió osteopatía, en los primeros años de formación. Xavi es el profesor encargado de proporcionarnos esa visión general de la osteopatía y los primeros marcos conceptuales sobre los que construimos nuestro propio esquema de conocimiento y de trabajo. De hecho, Xavi fue la persona que me introdujo al tema de los lazos osteopáticos, de los cuales ya os he estado hablando en este podcast. Yo tuve la fortuna, como ya he dicho, de conocerle la diplomatura de fisioterapia en una asignatura que daba, que se titulaba o se llamaba Posición Ortostática. Esta asignatura nos ayudó a entender cómo un esqueleto como el nuestro puede mantenerse en pie y generar patrones de movimiento. Fue una experiencia que disfruté enormemente y que sin duda influyó en mi decisión de especializarme en posturología y posteriormente embarcarme en el viaje de 6 años en la ECO. Por estos motivos vamos a intentar entender cómo Xavi logra transmitir este marco sólido de conocimiento y cómo lo ha construido, a ver si lo conseguimos. Tras la presentación y antes de entrar de lleno en la entrevista, tenía pensado haceros un pequeño resumen de lo que hemos hablado Xavi y yo para que os sirva, ¿no?, de guía y un poquito tener los temas que se van a tratar, ¿vale? No lo voy a hacer. Básicamente deciros que hablamos un poquito de la trayectoria de Xavi y de cómo pasó, pues eso, del concepto de fisioterapia a toda la globalidad que aborda hoy en día. Y a partir de ahí empezamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo te recomiendo simplemente que si no eres osteópata y vienes porque te interesa el tema, pues disfruta de la charla, coge lo que puedas y nada, llega hasta donde quieras y eso, hablamos de temas súper interesantes. Pero si eres osteópata o te interesa el tema de la salud,
seas médico, seas enfermero, sea médico, médica, enfermero, enfermera, ¿no? O simplemente profesional de la salud, o que estés interesado en este tipo de tratamientos o de disciplinas. Hay muchísima información, hay muchísima sabiduría y conocimiento que nos aporta Xavi y al cual he intentado seguir en la medida de lo posible. Y es una charla para escucharla, para repasarla y las veces que queráis. Aquí la tenéis de forma de acceso libre y realmente vale la pena, ¿sí? No tengo mucho más que decir, ya he dado las gracias a Xavi muchas veces y le agradezco muchísimo el que me haya dejado entrevistarle y poco más. No me quiero alargar, que ya la entrevista es muy larga. ¿Vale? Vamos con ello, disfrutarlo y nada, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por aceptarme aquí en tu casa y por abrirme las puertas y estar predispuesto a eso, a perder o invertir un ratito en divulgar la osteopatía, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estamos intentando hacer, ¿vale? Gracias a ti. Seguro que será una inversión para todo el mundo. Yo espero que sí, a la gente le gustará. Pues yo quería empezar esta charla contigo enfocando un poquito lo que ha sido tu viaje profesional, ¿sí? Tu camino como profesional, porque, bueno, para los alumnos que hemos estudiado pues fisioterapia, osteopatía, ¿no? Que es un poco el camino que llevamos normalmente aquí en España, empezamos un poquito como en la mecánica, ¿no? Y vamos, pues a la medida que adquirimos conocimiento y a medida que vamos tratando pacientes, pues nos vamos encontrando otras cosas, ¿no? Integramos realidades y claro, el poder hablar contigo, que llevas todo este camino hecho y que has avanzado un poquito, pues me pareció muy interesante el poderte hacer esta pregunta, ¿no? El poder recorrer un poco en un ratito el camino que tú has llevado y que, bueno, pues que vas más adelantado que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, yo te conocí en el 2004 y desde 1992, que acabaste fisioterapia, hasta el 2004, pues yo al menos la sensación que tuve es que estás en un concepto como muy mecánico, muy con el lazo de la neurología, el lazo neurológico, que ya he hablado en el podcast de él. Y no sé, lo primero a preguntarte es un poco eso, ¿no? En esa fase, o si quieres desarrollarlo directamente, ¿no? Para que no sea... ¿cómo fue, no? ¿Cómo estabas en esa fase o qué camino has ido llevando? ¿Vale? Bien, yo cuando acabé fisioterapia en el 92 y empecé a trabajar en un centro privado concertado con la Seguridad Social en Sabadell, que se llamaba CMC. Yo veía que no sabía realmente qué le pasaba a los pacientes que estaba atendiendo. Eran pacientes de traumatología, neurología, básicamente era traumatología. Y claro, todo este concepto mecánico de aquel tiempo que se nos explicaba tanto en fisioterapia, todo lo que tuve profesores extraordinarios, porque tengo un recuerdo extraordinario de mi formación de fisioterapia y de los profesores que tuve, veía que no me aportaba soluciones. Había un masajista en Sabadell que manipulaba a sus pacientes y venían a la consulta también mía, bueno, me consultaron al centro donde yo estaba trabajando y decían que les sentaba bien. O sea, ese fue mi primer contacto con la osteopatía realmente. Y dije, bueno, pues vamos a estudiar osteopatía. Y así empecé yo a estudiar osteopatía para solventar esos problemas mecánicos que me encontraba en el hombro, en la rodilla, en el tobillo. Bueno, pues llegué a la escuela de osteopatía y bueno, y lo que me encontré primero con Roland, el director de la escuela, el primer día, era que no nos enseñan técnicas, ¿no? Claro, me quedé un poco sorprendido, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo iba a buscar técnicas, yo buscar algo más manual, ¿no? Y me encontré con todo un concepto que me costaba mucho de entender, realmente. Me costaba de entender, pues porque estábamos en un sitio diferente. Los profesores que venían de Francia y nos contaban su experiencia en la vida y con la osteopatía era muy distinta en el sitio donde yo me encontraba. Entonces, todo este concepto que me empezaron a introducir de globalidad también me costaba mucho entenderlo. No acababa de entenderlo. Yo acabé osteopatía con muy buenos profesores, pero realmente de entender las sensaciones que entendí poco. Y ahí alguna cosa deben hacer bien estos profesores, porque me quedó algo dentro de decir, bueno, pues vamos a intentar entender cómo es esta globalidad y de dónde viene. Y ahí empecé a estudiar embriología, que es mi gran pasión. Y con la embriología,
pude empezar a poner un poco en sintonía todo este tema mecánico de los tejidos, ¿sí?, en relación con todo este concepto más global y entender lo que me decían ellos que significaba esta parte holística. De ahí que mi evolución ha sido empezar por la mecánica y gracias a la formación de osteopatía pude colocar esa mecánica dentro de un contexto global y holístico de esa persona. Y ahí realmente es cuando empieza mi camino. Por tanto, yo siempre comento a los alumnos, incluso en clase, que yo con los profesores que tuve, a veces cuando acabé tenía la impresión que no había aprendido nada, o había aprendido poco, mejor dicho, ¿eh? Pero lo que sí se había dado es que me dieron una forma de sentir lo que somos las personas, sentir lo que es la vida, que eso es más importante que todo lo que me han podido enseñar en cuanto a técnicas. Y a partir de ahí, a partir de ese sentir, es cuando empieza un poco mi evolución en el campo osteopático. Que es un poco lo que sentimos en la eco, ¿no? Que se han plantado semillas, ¿no? Eso es. Y que luego con los brotes te dan, ¿no? O sea, el desorden que siempre decimos, ¿no? Sí. Que hay como mucho desorden, pero por eso, porque hay muchos conceptos, muchas ideas que luego tú empiezas tu camino y tienes que ir integrando, ¿no? Eso es. Hay una cantidad muy importante de profesores, un amplio elenco de abanico de profesores en los cuales tú puedes encontrar también cuál es tu sitio. Y esto para mí fue lo más importante. El saber encontrar cuál era mi sitio quizá o aquello en lo cual yo podía sentir que podía aportar más a lo que es la vida, ¿no? Un poco es lo que pasa, ¿no? Que a veces sales y dices, hostia, que no es que no aprendas, sino que te pones delante del paciente, claro, y tiembla todo, ¿no? Y dices, hostia, no sé qué está pasando, ¿no? Sí, y sí. Es cuando, pues eso, buscas nuevas formaciones o buscas ayudar y derivar, claro, y vas aprendiendo en el caso a caso, ¿no? Que es un poco la historia que tenemos cada uno. Eso es. Entonces, hemos hablado ¿no? de ese concepto mecánico y cómo con la embriología, ¿no? Y con todo lo que te habían dado en la eco empezaste a conectar todo, ¿no? Y digamos que si no hacemos a lo mejor una parada intermedia, ¿no? No llegar a lo que estás haciendo a día de hoy, ¿no? Pero ¿cuál sería el siguiente paso o la siguiente información que te pudo llegar y te hizo evolucionar? ¿O fue simplemente el camino con los pacientes? Un poquito cómo siguió Xavi, ¿no? Desde que salió de la eco a lo que es hoy o a un camino intermedio, ¿no? Bueno, una vez que, digamos que con la embriología me ayudó a entender todo este concepto global, todo este concepto de reunión del organismo a través de los tejidos conectivos, la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y esto cómo se sostiene? Es decir, ¿cómo estos tejidos que somos consiguen andar, consiguen mantener una postura, consiguen hacer cosas, consiguen mantener las funciones internas, ¿no? Y ahí, sobre todo gracias a la influencia de dos profesores de la escuela, Alain Cecaldi y Jean-François Fabre, entré al campo de la posturología y me interesé por esta parte más neurológica, de cómo se consigue mantener toda esta estructura. Y por eso empecé a estudiar el tema de posturología. Me compré una plataforma estereométrica, hice mis cursos, pero con el paso del tiempo mi sensación es que se perdía alguna cosa sutil. Se perdía alguna cosa relacionada con el contacto manual con el paciente. Se perdía algo que yo creo que era capaz de percibir con mis manos, pero no era capaz entonces de poderlo tratar en aquel momento. Esta parte más sutil, esta parte más perceptiva, es la que hice que poco a poco fuera trabajando menos quizá con el tema de posturología y fuera trabajando más con otro tipo de test, unos test más manuales, fuera trabajando más también con la sensación que me está transmitiendo el paciente. Allí tomé contacto con las teorías de Damasio, el error de Descartes, que fue un libro que me marcó bastante, toda esta relación cuerpo-mente, cómo todo nuestro cuerpo se encuentra representado en nuestro sistema nervioso y cómo a través de eso enviamos una información a nuestro cuerpo para atender a las informaciones externas. Claro, estas informaciones externas son informaciones que son muy sutiles, que vienen de diferentes campos, tanto desde la parte más interna como de cómo nos sentimos emocionalmente. Todo esto yo creo que es mucho más global si lo podemos tratar con un contacto mucho más íntimo, mucho más sutil con el paciente. Y eso es a través de nuestras manos. Evidentemente, no lo es todo el trabajo en nuestras manos, pero sí que es una parte importante para ayudar a estabilizar al paciente
y poder empezar a trabajar con otro tipo de técnicas. Yo, por ejemplo, con los pacientes, ¿no? Yo ahora que acabé hace poquito psiconeuroinmunología y estoy muy metido con los hábitos de vida y, bueno, un poco la identidad mía en consulta me cuesta mantenerla porque a veces creo que el paciente peca mucho de tener unos hábitos muy mejorables, o sea, como que no se está cuidando lo que debería, no está tratando bien su sistema y yo intento trabajar en el sistema con mis manos y intentando hacer que los tejidos se oxigenen mejor, se muevan mejor, en los bloqueos que encuentro, ¿no? O liberar a nivel visceral, pero como que toda esa parte de hábitos, de estado ¿no? De entender la vida o entender el entorno, el contexto, el estrés, es como que no sé, a veces no sé hacia dónde ir, ¿no? Y veo que tú te enfocas muy bien en tratar el cuerpo, ¿no? Es que yo diría que toda esta parte manual es la puerta que va a abrir el tomar contacto con todo esto que estás comentando. Vale. Y tiene que ver con la forma como estamos viviendo, ¿vale? La forma como planteamos cómo es nuestra vida. Yo soy de la opinión que planteamos nuestra vida de una forma muy inmediata y estamos muy poco presentes. Todo esto nos hace anticipar de una forma muy importante lo que va a suceder. ¿Eso qué hace? Que todo nuestro cuerpo lo vamos a activar como si hubiera en peligro, como si tuviéramos que estar peleando, como si tuviéramos que huir. No nos damos cuenta y automatizamos esta forma de funcionar. ¿Qué pasa? Que en esta forma de funcionar, con esta actividad simpática tan elevada, con esta actividad hormonal, sobre todo a nivel de cortisol, muchas veces muy elevada, ¿qué está sucediendo? No damos tiempo que nuestro cuerpo pueda regenerarse. Pero esto también nos quita conciencia de nosotros mismos. Nos da una conciencia en relación hacia lo que estamos luchando, hacia lo que estamos temiendo. Pasa algo, problemas digestivos, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda, y no sabemos por qué es muchas veces. Y muchas veces es por este tipo de vida que estamos llevando. El contacto manual nos permite muchas veces que la persona tome otro nivel de conciencia, entre en un nivel de conciencia distinto y un nivel de conciencia mucho más presente. En ese momento es cuando el trabajo que podemos realizar nosotros con nuestras manos va a ser mucho más efectivo para autorregular esas funciones. De forma que el paciente muchas veces cuando termina su tratamiento está mucho más abierto a que podamos decirle, oye, quizá estás descansando mal porque tienes que desconectar quizá poco antes de irte a dormir como mínimo. O la forma como estás comiendo quizá no es la adecuada. A veces no es lo que estamos comiendo, sino es cómo estamos comiendo. O bien, de qué manera estamos afrontando la vida. De qué manera estamos viviendo. Es decir, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Entonces, repito, ese contacto manual, ese trabajo manual más sutil, esa información corporal que llega a nuestro sistema nervioso y a nuestro espíritu también, hace que podamos cambiar esa información que nosotros estamos mandando a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos mandará otra información a nosotros mismos. Lo que interesa es reequilibrar, creo yo, estas informaciones para que sean lo más armónicas posible. Por eso repito, el trabajo manual yo creo que va a ser una puerta abierta a que esto se pueda abrir. Y a partir de aquí, diferentes tipos de técnicas pueden ser mucho más efectivas. Vale. Bien, bien, bien. Lo que haces con el trabajo osteopático que realizas Sí. realmente es Lo que intentamos facilitarle al paciente esas resistencias que puede tener inicialmente, ¿no? Que a lo mejor con el acompañamiento que hacemos, con ese trabajo manual, con ese liberar en el cuerpo, ¿no? Todas esas inputs, todas esas sensaciones que a lo mejor duermen, ¿no? En alguna parte del cuerpo, lo que estás haciendo es liberar y que la persona tenga más fácil, ¿no? El camino de cambio. ¿Sería un poquito eso? ¿Lo entiendo bien? Hay que intentar encontrar la manera de ubicarnos en dónde se encuentra el paciente, en dónde se encuentra la persona que nos consulta, porque igual, en el momento en el cual se encuentra esa persona, igual no puede hacer cambios muy importantes, porque igual esa persona está en una situación que no puede parar, y lo que nosotros le estamos intentando transmitir no le llega. Incluso muchas veces no le llega ni con el contacto manual, porque no deja de estar conectado con una realidad que lo está poniendo constantemente en marcha. Y ahí, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde yo me encuentro los grandes fracasos en consulta. Eso es. Vale. Ese es Ahí es el punto en el cual ahora estoy indagando más. Muy bien. ¿Qué es lo más conveniente en cada momento? Porque claro, te puede ver una persona que igual intentas hacer un trabajo sutil y no le llega. No le llega porque no está abierto a ese tipo de trabajo.
Yo creo que hay que hacer un trabajo más mecánico en este caso, sin dejar de ser sutil, pero quizá hay que trabajar de una forma un poco más mecánica, porque lo va a recibir mejor. Igual no llegamos a una profundidad importante, pero lo que vamos a hacer quizás es suficiente para que esa persona pues esté mejor con sus síntomas. Igual no ha cambiado nada en su esencia y nosotros creemos que tiene que cambiar cosas en su esencia. Por ejemplo, la forma como come, la forma como está durmiendo, la forma como hace deporte o no hace, pero esa persona en ese momento quizá no puede llegar porque sinceramente no es capaz de llegar a la consciencia para hacer esto. Bueno, pues quizá nos quedamos un escalón más bajo. Y la idea un poco sería que a lo mejor en este caso supuesto que hemos dicho, con el trabajo mecánico estamos abriendo opciones o acompañando un poquito, se puede abrir. Es decir, yo creo que tampoco podemos, me pasaba por la cabeza, no sé si es la expresión adecuada, obligar al paciente a que haga las cosas como nosotros creemos que se tiene que hacer. Exacto. O sea, nosotros debemos, en cierta manera, informar al paciente y crear, digamos, el contexto para que esa persona, sin que la invadamos, capte todas esas informaciones para ver si son informaciones que considera útil y le puede ayudar. Vale, buscar un poco la puerta de entrada, ¿no? Eso es. Sería un poquito la llave, ¿no? Eso es, para que la persona también pueda escoger o sepa que eso existe, esa forma de poder vivir también, porque al final lo que intentamos hacer con la osteopatía, intentamos encontrar un medio ambiente saludable, que esa persona se encuentre en una situación saludable, pero claro, depende de la persona también, de lo que la persona quiera hacer o pueda hacer. Claro, que esa es una de las dificultades que yo me encuentro para divulgar en osteopatía. Cuando alguien me pregunta, ¿no? ¿Qué harías en este caso? De pasillo, ¿no? La típica pregunta. Sí. Es que tengo que conocer a la persona, tengo que entrar y por eso es un poco la dificultad de poder, pues, explicar, ¿no? Hay otras disciplinas que divulgan muy bien, ¿no? Y que dan consejos genéricos y realmente no sé qué opinas a este respecto. Claro, porque... es que ¿de qué estamos hablando? A ver, cuando estamos hablando de osteopatía, yo creo que estamos hablando de algo que no es, he tenido un accidente de tráfico, estoy inconsciente. Bueno, pues vamos al hospital y allí lo saben hacer muy bien. Los protocolos son muy claros, ¿no? Para que aquella persona, pues, se mantenga viva y pueda salir de ese estado en el cual ha habido ese accidente y pueda recuperarse. ¿Vale? No estamos hablando de ese tipo de paciente cuando estamos hablando de osteopatía. A los alumnos siempre les digo lo mismo. Si tenemos una hemorragia, que estamos perdiendo sangre, evidentemente ahí hay que taponar ese vaso. No estamos hablando de que hay que hacer una cosa sutil a ese nivel. No hay que trabajar en ese vaso para no perder sangre. Hay muchas enfermedades que a nivel médico se tratan de una manera extraordinaria, con medicina o con cirugía, ¿vale? Y nos ayudan mucho. Claro, como tenemos un dolor de espalda, que la radiografía, pues no hay nada muy evidente. Las hernias que salen podemos considerar que pueden ser, entre comillas, normales por la edad del paciente, no están comprimiendo ningún nervio. Hemos tomado ya los antiinflamatorios, hemos hecho ya los ejercicios, hemos hecho deporte y no se soluciona. Ahí es donde entramos a otro nivel. Entramos a un nivel de algo que no es algo concreto, es algo multifactorial, ¿vale? Y hay una parte de base que para mí es muy importante que tiene que ver en cómo la persona está viviendo. Una hemorragia, si tenemos una herida, hay que taponarla. Cómo vive la persona lo veremos después de taponar esa herida. O si tenemos un accidente de tráfico, vamos al hospital, bueno, después ya hablaremos de otras cosas, pero primero hay que ver que ese paciente se mantenga en vida, ¿verdad? Esa persona se mantenga en vida. Bien, cuando estamos hablando de estos casos, de este dolor de espalda o de ese problema de hinchazón de vientre o ese dolor de cabeza, que a nivel médico no hay nada claro muchas veces, ahí vamos a otro nivel. Y repito, la forma como esa persona está viviendo está influyendo, puede influir de forma importante en lo que está pasando en su cuerpo. Puede influir en su tono muscular, puede influir en cómo está funcionando internamente a nivel digestivo, en cómo esa persona está depurando su organismo. Esto es lo que hay que intentar muchas veces tratar de una forma clara en un principio, para después ir a tratar aquellas cosas que ya son más concretas. Una vez que la persona quizá consiga estar mucho más armónica con él mismo y en armonía con su medio ambiente, pues quizá entonces otros tipos de tratamientos serán mucho más efectivos.
Entonces, lo que yo planteaba un poco era que me encuentro, ¿no?, con dificultad en divulgar la osteopatía por el hecho de que sabemos lo que hacemos y tú lo has contextualizado muy bien. Es decir, tratamos personas que tienen patologías que no avanzan con el modelo tradicional, ¿no? Que por eso parece que seamos una terapia, sí, que estemos fuera del sistema, ¿no? No sé si estás de acuerdo a ese nivel, ¿no? Pero porque realmente abordamos cuando la gente va de médico en médico, de fisioterapeuta o va probando disciplinas y acaba con nosotros, ¿no? Es que estamos abriendo una realidad distinta y yo creo que es una realidad que no va acorde con el modelo social que está más extendido. Eso es lo que quería expresar. El modelo social es un modelo de lucha constante, ¿no? Es un modelo de ser el mejor muchas veces. Es un modelo de objetivos, que no está mal, ni bien. Es decir, son modelos que realmente hacen que la sociedad también evolucione. El problema quizá para mí está desde dónde estamos aplicando ese modelo, de qué parte de nosotros lo estamos aplicando. Si lo aplicamos es una parte muy cerrada, muy encarada solamente a un objetivo, estamos enfocando toda nuestra energía hacia ese objetivo. Pero esa energía se enfocará 24 horas al día muchas veces. Seguramente vamos a descansar mal por ese motivo, porque tenemos solo ese objetivo en nuestra cabeza. Ese objetivo al final pueden ser cosas que todos queremos de una manera u otra. Queremos tener un trabajo, queremos poder pagar un piso, queremos tener una pareja, queremos tener hijos, queremos irnos de vacaciones, queremos ser reconocidos muchas veces, ¿no? Son cosas que yo me reconozco en este modelo porque también lo he necesitado. Lo que pasa es que es un modelo que al final nos está alejando de una parte de nosotros mismos que también es muy importante, ¿vale? Nos está alejando de esa parte de nosotros mismos, esa parte que llamamos presencial, del aquí y el ahora, que es la parte que realmente nos regenera, es la parte que hace que no activamos el sistema nervioso simpático de forma tan importante, sino que activemos más un sistema nervioso más parasimpático, más regenerador, que nuestras hormonas también actúen en un sentido también, como he dicho antes, que nos regeneren de una forma mucho más óptima, que nuestro sistema inmune también trabaje de una forma mucho más óptima. Eso realmente es lo que necesitamos, creo yo. Pero repito, cuando llega el paciente a la consulta, muchas veces se encuentra un esquema en el cual esto no cabe. Estamos intentando hablar de que el paciente necesita esto y dice, no, es que yo no puedo. A veces decimos que no nos escuchan, no, es que no pueden escucharnos. No. Porque están en otro tipo de realidad, en otro tipo de consciencia. ¿Vale? Estamos intentando abrir otro tipo de consciencia, un poco más holística. Que repito, no significa que no tengamos objetivos en la vida, sino significa quizá hacerlo desde una perspectiva un poco más presencial, que nos permita regenerarnos, que nos permita poder descansar, que nos permita poder digerir con tranquilidad. Es que es con lo que has dicho antes, ¿no? El querer avanzar, pero más lento, ¿no? O más lento o que te acompañe, ¿no? Que vayas con todo hacia adelante, ¿no? Dejándote la salud o dejándote un poco la fisiología y avanzar solo como hacia adelante a por el objetivo, que es lo que le pasa a mucha gente, que para conseguir ese ascenso o ese puesto de directivo, a lo mejor se ha dejado por detrás a la familia, a el dormir, lo que estás diciendo precisamente, ¿no? Entonces, por seguir comentando, en consulta, cuando te encuentras algo así, ¿cómo lo enfocarías? Es decir, ¿no? Te encuentras a ese directivo o esa persona que lleva años luchando y a lo mejor se ha planteado y no ha podido tener hijos, ¿no? Y a lo mejor llega en un momento dado diciendo que se ha dado cuenta que quiere tenerlos y ahora le está costando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? No sé si la pregunta a lo mejor es muy ambiciosa, ¿no? Pero ¿cómo se puede hacer para intentar que la persona ajuste esa realidad en la que vive, ¿no? A una realidad que le permita ir con todo y conseguir las cosas? Claro, para mí lo más importante es dar la posibilidad a esta persona de despertar otro tipo de conciencia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Muchas veces es a través de las preguntas que hacemos de cómo va a nivel digestivo, respiratorio, uroginecológico, dolor de cabeza, descanso, que la persona te va diciendo cosas donde ya hay disfunciones. Es aprovechar a veces esas disfunciones que seguramente pueden ir apareciendo para hacerle ver que quizá el tipo de vida que está llevando no es saludable. Lo importante es hacerlo de manera que la persona se pueda dar cuenta de ello sin sentirse agredida, sin sentir que le estamos haciendo un juicio sobre su vida.
sino sencillamente estamos pidiendo sobre la mesa que si quiere llevar una vida saludable, quizás es conveniente que haga las cosas quizá de una forma distinta. Yo a veces les digo, no es cuestión de dejar de hacer cosas. Quizá la cuestión es hacerlas de una manera distinta, hacerlas desde otro sitio, desde una sensación de que estamos en este momento presente, como decía antes, aquí y ahora. Ese es el primer paso para mí. Y eso es cuando el paciente está hablando conmigo, que intento ir de una forma subliminal, dejando caer esos mensajes. Entonces, hay que ver la persona que tenemos delante cómo acoge estos mensajes, ¿vale? Porque en acoger está la clave, para mí. Está la clave en que la persona no sienta que hay un juicio, eso es muy importante, ni que él se lo haga, y que pueda acoger todo aquello que le está sucediendo. A veces, si no tiene experiencia en tomar contacto con esta realidad, claro, es muy difícil un primer día que se tome conciencia de esto. Pero hay personas que están en un camino, que van buscando, no saben qué les pasa, pero ya van buscando. Y cuando llegan a la consulta y se encuentran con este mensaje, ahí muchas veces te entiendes muy bien, porque la persona ya está abierta a recibir ese mensaje. Vale. Claro, una vez que el paciente ha captado esto y ha cambiado algo, en ese momento, para mí es muy importante pasar a camilla. Porque el paciente ya está abierto a que lo que nosotros hagamos con nuestras manos, esa información corporal que nosotros transmitamos, pase sin filtro a su parte más mental y a su parte más espiritual. Y eso sea capaz de provocar algún cambio. Que el paciente, la persona, pueda percibir. A veces sale a la consulta, están bien 2 días y al tercer día vuelven a estar igual. Bueno, muchas veces hay que hacerles tomar conciencia de cosas, a ver qué ha sido. Que bueno, quizá hay que seguir dando informaciones. Quizá es que ellos se tienen que ayudar un poco a que esto funcione mejor, a que vaya de una forma más óptima. ¿Cómo? Pues intentando cuidar determinados hábitos. Ese es para mí el clic de la cuestión. Esa interacción que tomamos con la persona que nos llega a la consulta, el no hacerle juicio, de decir lo que haces tú está mal y lo que yo te voy a decir está bien, no es eso, sino sencillamente te expongo lo que yo creo con mi experiencia que puede ser más saludable y tú vamos a ver qué puedes hacer con todo esto. Y lo más importante, hay que empezar con el acoger en qué momento estamos, cada uno de nosotros, porque a partir de ahí es cuando caes al presente. Y eso es lo que empieza a ser muy regenerativo, encuentro yo. Ahí, evidentemente, si le podemos ayudar con diferentes técnicas, psicología, le podemos ayudar con la dieta, le podemos ayudar con complementación, con técnicas específicas que la persona quizá necesite, es que va a ser mucho más efectivo. Pero ese trabajo de base de que la persona pueda situarse en un contexto regenerativo saludable, para mí es fundamental, para que realmente haya un cambio de base. Me parece perfecto, ¿sabes? Queda el tema muy cerrado, pero está bien. Yo de primeras me interesaba un poco el camino, pero el camino ya lo hemos ido explicando, ¿no? Es decir, la idea de que cuando sales de la formación de fisioterapia es que tienes una curva de aprendizaje. Y en esa curva de aprendizaje el camino que tú has explicado ha sido pues eso, acabé en osteopatía y me he encontrado pues toda una realidad que cubrí pues al haber hecho posturología, entender un poco pues eso, ¿no? Cómo se mantiene el cuerpo, con la embriología, entender cómo se forman los tejidos y luego poco a poco entrando un poco en cómo entender al ser humano, ¿no? Y cómo buscar esas puertas de entrada, cómo poder entender a esa persona, a ajustar, ¿no? Estoy resumiendo un poquito lo que has explicado. A entender su realidad y saber, ¿no? Dónde empieza a fallar, saber reconocer eso, en qué sistemas, ¿no? Está disfuncionando, el saber exponerlo y a partir de ahí buscar, ¿no? En el cuerpo y buscar vías de oportunidad, ¿no? De oportunidad de cambio, ¿no? Eso es. Que lo que pasa es que en esta sociedad, que tú lo has dicho también, se busca la inmediatez y realmente los pacientes que vienen a vernos están en una metáfora, ¿no? Como ahogándose en un río. Sí. Y ellos buscan salir del río. Y cuesta lo que nosotros querríamos hacer es, vamos a intentar que no te vuelvas a ahogar, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Sí. Ahora me viene a la cabeza un cuento zen. Ajá. El cuento de la taza vacía. No sé si lo conoces. Dime. No, así pues como tal no. Bueno, pues es muy simple. Había un profesor universitario y en Japón que no entendía cómo sus alumnos iban a consultar cosas a un maestro zen. Y entonces, claro, este profesor universitario, con todo su orgullo, ¿no? Se planta delante del maestro y dice, oye, que yo no entiendo cómo a ti
mis alumnos te vienen a consultar cosas que en teoría deberían consultarme a mí. Entonces el maestro Zen le dice, siéntate, que te voy a servir una taza de té. Entonces te pone la taza de té, empieza a echar el té con la tetera en la taza y no para cuando la taza está llena, sino que sigue echando té. Y le dice entonces el profesor universitario, ¿pero qué haces? Dice, para que quepan más cosas, primero hay que sacar cosas, ¿no? Y esto muchas veces pasa con nuestros pacientes o con nosotros mismos también nos pasa muchas veces, ¿no? A veces hay que diluir ciertas cosas. Forman parte de nosotros, pero igual no nos sirven ahora. Quizá el nivel de estrés que teníamos hace 15 años entonces nos servía y nos sirvió para situarnos profesionalmente, para tener una familia, para tener el piso pagado, pero llega un punto en el cual nuestro cuerpo quizá, pues bueno, ha tenido un desgaste y ese ritmo ya no lo podemos llenar. Pues hay cosas que hay que diluirlas. En ese momento ya no nos sirven. Y no puedes Pues seguir hay igual, que aprender entonces a diluirlas. Sería como vaciar esa taza. Porque entonces van a caber cosas. Van a caber más cosas que en ese momento nos van a poder ser útiles. Eso para mí es lo importante. Si no, es que si no vaciamos la taza, es que igual no lo podemos ver. Igual hay toda una realidad que puede ser muy constructiva para nosotros, ¿sí? Nos puede realizar, pero no lo vemos porque estamos en un tipo de vida, con un tipo de ideas, con un tipo de creencias que no nos dejan ver esa posibilidad que se abre delante de nuestros ojos. Muchos pacientes me lo dicen, ¿no? Oye, es que no puedo hacer el deporte que hacía antes. O esto que hacía antes ahora, pues no lo puedo hacer. Quizá el problema es que te estás mirando lo que no puedes hacer. Quizá tienes que aceptar, que no es renunciar, es aceptar donde estás ahora, acogerlo y a partir de ahí a ver qué se abre. Porque igual te das cuenta que hay cosas que pensabas que no puedes hacer y sí que las puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que aceptar que quizá tienes que hacerlas en ese momento de forma distinta. Porque no estás igual ahora que hace 10 años, no eres la misma persona. Claro. Y quizá estás funcionando como funcionabas hace 10 años. Vale, yo es algo que te he preguntado antes y que a lo mejor repetimos, pero creo que es interesante. Y es el hecho de que cuando todo esto que estás comentando ahora, ¿no? El hacerle ver esa realidad, ¿no? El reencuadrar, ¿no? Podría decir reencuadrar su situación. Es un trabajo que como osteópata a veces me cuesta permitirme hacerlo. No sé si a veces a lo mejor son esquemas míos que no están bien, ¿no? Pero me cuesta, tiendo más a querer trabajar en la camilla y todo eso, a veces la tentación de decir, o de exponerlo, pero que vaya a tratarlo en otro sitio. No sé si qué puedes opinar o cómo lo ves. Sí. Me cuesta a muchos niveles. O sea, es como que a nivel de identitario mío estoy en ese punto, ahora. Te explico mi evolución si quieres. Sí, por eso creo que es súper interesante poderlo hablar. Ahí me ha costado mucho poder expresar de esta manera. Porque he sido siempre una persona con muchos miedos de lo que pensarán. Evidentemente, podrías tener ese tipo de conversaciones con un paciente. Claro, el que pensarán está siempre ahí presente en mi caso, ¿no? ¿Qué pensará el paciente si le digo esto, no? Por eso, bueno, el hecho de decir, bueno, no estoy haciendo juicio, primera cosa importante. No es un juicio, sencillamente aportas formas de vivir que pueden ser saludables para esa persona. Y tú las expones. Evidentemente, como profesionales que somos, debemos ver la manera cómo podemos exponerlo acorde para que a esa persona le sirva, para que esa persona tampoco se siente invadida, que sea algo que le sirva para algo, ¿vale? Y eso me lo ha llevado poco a poco la experiencia. El ir encontrando ese tipo de palabras que sean capaces de poder llegar a la persona que tenemos delante. Te voy a contar otra anécdota. Vale. Yo cuando empecé a trabajar aquí en Barcelona, hubo una fisio que ya está jubilada, que me ayudó mucho, porque me llevó muchos pacientes. Ella es Marta Serrat, es una fisioterapeuta que tú no sé si la tuviste como profesora en Gimbernat. Y cuando empezaba a trabajar yo, como tú me has dicho, a veces no decía nada. Y esta fisio a veces les decía a los pacientes, mira, tú ve, trátate, luego yo ya te contaré, pero tú déjate tratar. Vale. Y decía, yo no entendía nada, claro, con mis 20 y pocos años que empezaba a trabajar con osteopatía y esta señora, esta fisioterapeuta, me llevaba a estos pacientes y a algunos pacientes les decía esto, ¿no? Decía, bueno, pues yo voy haciendo lo mío y luego ya hablo con ella a ver que me cuente, ¿no? Y con los años he entendido lo que realmente estaba pasando allí.
Realmente ella veía cosas que yo no veía, esta fisioterapeuta. Veía que yo con las manos llegaba a sitios determinados, pero era incapaz de explicarlo. No era consciente de ello. Y ella sí, porque también se trataba conmigo. Entonces Sabía ella lo que... se lo explicaba, ¿vale? Vale. Muchas veces, algunos pacientes, no a todos los pacientes, solamente a algunos pacientes. De esto he aprendido muchas cosas también. He aprendido a escuchar al paciente sobre todo. He aprendido a estar presente, a no querer tampoco imponer nada a esa persona. He aprendido también a no tener prejuicios. A veces se me olvida, como ser humano que soy. Pero he aprendido a no tener prejuicios para que entonces las cosas realmente en la consulta puedan fluir y podamos llegar a esa situación de armonía. Evidentemente, hay personas que llegan con un nivel de estrés importante o con niveles de obsesión con lo que le está pasando de forma importante. A veces lo que les pasa no es muy grave y están obsesionadas, pero hay veces que hay pacientes que lo que les pasa realmente les está dificultando mucho su vida. Y esto a veces impide que podamos trabajar de esa manera, porque no llegamos. Bueno, vamos a ver a dónde podemos llegar. ¿Qué podemos hacer para que esa persona se pueda sentir acogida? Se pueda sentir que lo que nosotros estamos trabajando tiene un efecto sobre ella. Y a partir de esa confianza, esa persona entonces es cuando se va a abrir más. También hay que aceptar que quizá hay personas que nos llegan a la consulta que no es el momento para que se traten con nosotros y no interaccionamos. Yo he aprendido que igual hace falta otro terapeuta, que en ese momento yo no soy el terapeuta para esa persona. Claro que ¿De eso es acuerdo? difícil también de Entonces, reconocer, ¿no? Y de eso cuesta plantear. mucho de reconocer, sí. Tengo que reconocerlo que cuesta a veces reconocer Porque esto. ahí es que justo viene, tenía una pregunta para más adelante, pero es el que a mí me cuesta mucho el cuando haces toda la valoración, ¿no? Por sistemas, entiendes un poquito cómo funciona al nivel que puedes y trabajas en el cuerpo, se junta un poco el razonamiento con la intuición, con Eso las es. sensaciones y ahí y yo tengo un problema a veces es cómo se lo explico. Es decir, ya que estamos ahí, te quería saber un poco cómo interactúas tú en el post, ¿no? Una vez haces tu tratamiento, supongo que te pasa, bueno, yo aprendí de ti, o sea, que te pasará también, ¿no? Tienes unos test de referencia y sabes que han cambiado cosas, ¿no? Han mejorado el movimiento craneal o han mejorado la densidad que he notado en ciertas zonas o ahora se mueve mejor, o un test mecánico, el simple test de flexión y se mueve mejor la lesión que había en el ilíaco, por poner un ejemplo, ¿no? Y tú sabes que has trabajado cosas que habían zonas que estaban en densidad, por decir algo, o bloqueadas, pero claro, ¿cómo llevas esto? ¿Cómo lo explicas, ¿no? Al paciente, que a mí me cuesta, o sea, siempre acabo explicando un poco, ¿no? Y dando un poco, pues, partiendo del síntoma y de dónde creo que va, ¿no? Por dónde creo que va el problema y doy un poco de información, ¿no? Pero quería preguntarte también en este punto, ¿cómo haces tú esa comunicación con el paciente? ¿Qué cosas ya has dicho, pero no sé si... Depende de lo que la persona necesite y también depende muchas veces de lo que la persona también quiera. Depende de estos dos factores muchas veces. Vale. ¿Vale? Entonces, hay situaciones en las cuales, pues bueno, pues cojo el papel y les hago dibujos o les hago esquemas donde explico fisiología adaptada a lo que les está pasando. Por ejemplo, si estamos hablando del dolor, estamos hablando de una sensibilización, pues les explico en un esquema en qué consiste la sensibilización y qué cosas creo yo que lo están sensibilizando. Y intento encontrar en su historia de vida que me ha contado antes, ¿sí? Aquellas circunstancias en las cuales ha tenido dolor para hacerle ver que quizá en ese componente que tiene de dolor hay una sensibilización. Vale. ¿Vale? Es decir, Estos hay casos son... un estímulo que genera una molestia o genera una contractura. Y siempre coincide cuando hay el estrés en una circunstancia en concreto. ¿Vale? Explico un poco el sistema nervioso, cómo funciona ese sentido y cómo todo esto puede quedar impregnado en esta persona. Y siempre les digo, esta es una teoría. Otro terapeuta igual te explica otra teoría, ¿vale? Pero es una. Tienes que ver si esta teoría a ti te sirve y te cuadra, Vale. ¿vale? Entonces no sé si es verdad o no. Tienes que experimentarlo. Entonces hay que buscar la manera de que esa persona se sensibilice menos, de poder dar pautas para evitar esta sensibilización. Y si hay cambios, bueno, pues es la demostración de que algo tiene que ver con eso. Hay pacientes muchas veces que no quieren tampoco tantas explicaciones. Quieren que les trates y ya está. Y al día siguiente te cuentan cómo están. En ese tipo de pacientes muchas veces igual no dices nada
Y en otros, claro, ves que tienes que explicar alguna cosa más, porque si no, estamos perdiendo algo en el tratamiento. Entonces ahí aporto alguna explicación más. Claro, que la dificultad es saber verlo, ¿no? Yo recuerdo un caso que tuve de un ingeniero y, claro, cuando acabé, prioricé el hacer el tratamiento manual y, claro, tampoco puedes estar 2 horas. O sea, Sí. llevamos 1 hora y pico y porque vi cosas a trabajar, las trabajé y me acuerdo que acabamos el tratamiento y me preguntó, ¿no? ¿Y qué veo? Y le expliqué poquito y pese a haber hecho, yo creo, un buen tratamiento, Sí. aquel chico no volvió más. Sí. Sí, ¿no? Porque yo creo que el error, lo que yo aprendí de aquel caso es no has sabido leer lo que él necesitaba. A lo mejor no necesitaba tanto tratamiento manual, que yo creí prioritario para mi forma de... y necesitaba que a lo mejor le hubiese explicado más, ¿no? Pero te dijo él que no volvía porque se sintió peor. No sabes nada. No sé nada, me anuló la siguiente cita. Pues Sí, igual es que estaba mejor. Ya, también. Igual le fue bien. Claro, bueno, sí, a lo mejor sí. Claro, igual es que no he necesitado más. Te lo digo porque a mí esto me ha pasado muchas veces. Vale. Y decir, vaya desastre, este no ha vuelto porque... Y al cabo del tiempo te vuelve diciendo que la sesión fue fantástica. Sí, es verdad. Sí, eso sí. Y a veces el tratamiento fantástico, que crees que crees tú que ha sido fantástico, te vuelve la siguiente sesión que está fatal y que se encuentra fatal. Claro. Es muy difícil poder decir sí. qué ha pasado en estas circunstancias. No, ahí tienes razón. Pero yo, no sé, tenía la espinita, ¿sabes? Que como que se quedó un poco con la falta y pensé, digo, aquí la he liado con esto. Bueno, si te sirve de consuelo, muchas veces cuando acabo la sesión, siempre te queda la duda de, tenía que haber ido más por aquí, o haber insistido en esto, o en lo otro, o invertir demasiado tiempo en hablar, o invertir demasiado tiempo en hacer el tratamiento. Vale, o sea, te sigue pasando, ¿no? Sí, me sigue pasando constantemente. Claro, también es aquello que no estamos hablando de algo que es protocolario, ¿no? Que es un protocolo de acción, ¿no? Claro. Muy marcado. Estamos muy abiertos a la situación con la persona que nos llega a la consulta. Claro, según cómo estés tú ese día, que igual tú ese día, por ejemplo, pues por alguna razón estás más cansado o estás más atendiendo otro tipo de circunstancias que te han pasado en la vida, pues igual no estás tan abierto a poder hacer este tipo de tratamiento. Y ese día te puedes quedar un poco más cojo, por ejemplo, ¿no? Para realizar este tipo de sesión que estamos hablando. Esto a mí también me ha pasado, pero es sorprendente porque a veces esa sesión que dices no estaba centrado, la siguiente sesión te llega y la persona te dice que estaba fantástica, ¿no? Ya. Y al contrario. O sea que no le podemos decir nunca a cómo esa persona va a recibir lo que nosotros estamos poniendo en marcha. Claro. Porque realmente estamos poniendo en marcha algo en esa persona. Estamos intentando que esa persona que le pasa algo tenga una información que le pueda servir para cambiar esa forma de funcionar y se armonice, optimice su forma de funcionar. Eso para mí es lo principal. Que a veces puede ser que te llegue y tú veas clarísimamente que no hace falta liarse mucho. Hacemos un par de ajustes y ya está. Y la sesión ha acabado. Muchas veces nos encontramos con este tipo de personas. Y a veces nos estamos intentando liando, a veces buscando cosas en el más allá cuando es mucho más simple. ¿No? Sí. Pero hay personas que eso simple no funciona porque necesitan ese acoger, ese estar con ella, el intentar interaccionar, el intentar sincronizarnos con esa persona, el poner una intención, una atención a esos tejidos para que realmente, no sé cómo, empieza a haber estudios científicos que empiecen a dar explicaciones a esto, pero se están produciendo cambios. ¿Vale? Y no sabes cómo. Y lo que has hecho es prestar atención a la persona, estar con una intención en esa persona. A veces, para mí, ya no es la intención que es angustia de tiene que cuidarse. No, es el estar ahí, buscar el ayudar a esa persona. Repito que no se está desangrando, ni está inconsciente que tiene que ir al médico, ni estamos hablando de una patología que necesite una medicación para estabilizarse. Estamos hablando de una serie de disfunciones. Aunque haya patologías en esa persona, lo que estamos intentando tratar es esa disfunción. Es algo que no acaba de funcionar. Y hay que encontrar esa chispa que permita que eso se ponga en marcha. Esto para mí es la osteopatía que yo estoy intentando poner en marcha en la consulta. Y que veo que tiene su tela. No, y lo bueno que tiene
es que es seguro, o sea, respetas totalmente al paciente, no quieres imponer nada y eso aporta también seguridad, digo, de cara a los pacientes, ¿no? Que a veces aún hay gente que, uy, no sé si ir al osteópata, ¿no? Y dices, pero si es que no hay terapia más segura, ¿no? O sea, A veces hay pacientes que vienen a que les cures. sí, ¿Tú sabes lo que quiero decir? sí. O sea, todo el mundo cuando consulta osteopatía o un tratamiento quiere encontrarse mejor. Mm. Pero hay personas que vienen a la consulta que yo creo, y lo con todo respeto, que no es la forma ideal de tratarse con lo que estamos haciendo nosotros, que es como aquel que lleva el coche al mecánico. Es decir, que me lo haga otro y después vengo a buscar el coche, ¿no? Sí que hay cosas que son más mecánicas, que las podemos trabajar y el paciente va a mejorar sin que el paciente tenga una participación importante. Pero sí que es verdad que en gran parte del tratamiento que estamos haciendo nosotros, el cómo el paciente llega a la consulta, con qué actitud llega, es una parte importante del tratamiento. Y del futuro, ¿no? Claro, si llega el paciente con una actitud de voy a que me ayuden, pero algo tengo que hacer yo, ¿sí? Evidentemente es mucho más efectivo el tratamiento, encuentro yo. Si la persona tiene la suficiente capacidad de adaptación como para provocar cambios. Eso es importante, ¿vale? Que la persona tenga la posibilidad de que cuando nosotros hacemos algo pueda haber cambio. Si nos llega una persona a veces con una depresión muy importante y que no se levanta, pues igual necesita una temporada de antidepresivos, quizá a nivel médico, para que pueda levantarse. Igual a nosotros nos va a costar quizá mucho más tiempo, ¿vale? Con esto es un ejemplo, lo que quiero decir es que trabajamos también no solamente nosotros solos, sino en coordinación con otros profesionales. Y yo pienso que la parte médica es muy importante en ciertos casos para que nosotros podamos trabajar, porque va a dar quizá al paciente la fuerza suficiente para que lo que hacemos nosotros vaya mucho mejor y sea mucho más fácil en ciertos casos que según qué medicaciones pues puedan ser menores o las pueda ir dejando. ¿Vale? Aparte que nos, o sea, en lo que es la formación y luego las bases un poco de la osteopatía, es que tú tienes el límite, que tampoco es que sea el límite, ¿no? Pero lo estructural. Es decir, cuando ya hay una patología, pero tú puedes seguir trabajando toda esa parte funcional. Eso es. Y creo que lo ideal de cara a ahora aquí, ¿no? Que estamos divulgando y que esto puede llegar a mucha gente, yo creo que un poco una idea muy importante es esta, que nosotros como osteópatas estamos trabajando toda esta esfera funcional, ¿no? De ayudar, de acompañar el cuerpo, de liberar cosas más sutiles. Y yo qué sé, si la persona tiene, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, pues tiene que seguir tomando lo que le haya el metrotexate o los antiinflamatorios que le han recomendado y nosotros a lo mejor podemos ir llevando y gestionando este caso y llevarle a que baje las dosis, por decir algo, ¿no? O, no sé si has tenido algún caso de este nivel que haya podido mejorar. Yo no he trabajado casi con autoinmunes, pero hay gente que acaba dejando de tomar medicación y que lleva una vida más o menos normal con algunos suplementos y con, Eso es. y con buenos hábitos y no hay por qué chocar. No, ahí necesitamos la colaboración con otros terapeutas y otros profesionales médicos. Eso es evidente. Tengo consultado un caso de un señor que hay una artrosis de cadera que yo creo que es importante. Ya está caminando que con mucha dificultad y yo creo que es un señor que necesita una prótesis. ¿Vale? Bueno, pues le ha costado ir al médico para mirárselo, para poner la prótesis, ¿no? Todavía no ha ido, de hecho. Vale. Ahora ya va a ir al médico. Claro, a ese punto yo me veo obligado a decir, no, es que tiene que ir al médico porque, claro, es que son tratamientos que funcionan muy bien. Evidentemente una intervención es una intervención. Tiene un riesgo, evidentemente, pero claro, también tiene un riesgo salir a la calle. Son intervenciones que quizás son este tipo de riesgo, ¿no? Y que si es una persona que se ha regulado bien y que tú llegas a un tope, lo que es seguro es que esa prótesis le va a sentar súper bien. Y va a facilitar mucho nuestro trabajo después de regulación. De aquí, mira, quiero hilar con una pregunta que teníamos puesta, que es el hablar un poco, porque es que estamos hablando de ello, de hecho, el cómo ver la osteopatía en nuestra sociedad, ¿no? El qué crees, porque, o sea, yo creo que estamos haciendo muy bien las cosas dentro de la consulta. Es decir, no conozco osteópatas que tengan la consulta vacía, ¿no? Y la gente viene
mejora y yo creo que nos formamos bien, que somos personas con interés y que yo creo que trabajamos bien de puertas para adentro, pero tengo la sensación de que así como, por ejemplo, otras disciplinas se explican muy bien, nosotros, esto que estamos diciendo ahora, ¿no? De tener nuestro campo de trabajo, nuestro campo de acción con los pacientes y el poder hablar, pues con profesionales médicos, o ya no con profesionales individualmente, porque yo trabajo con médicos y me entiendo bastante bien. El tema es con la institución médica, ¿no? Que aún siguen, pues a lo mejor no recomendando la osteopatía, ¿no? O lees la definición de osteopatía en la Wikipedia y se nos tacha de pseudociencia 4 o 5 veces en 6 líneas, ¿sí? Un poquito, ¿crees que podríamos...? Es una pregunta un poco política, Sí. ¿eh? Que también a Roland le hacía preguntas políticas y salíamos como podíamos, ¿no? Pero ¿cómo crees que a futuro podríamos mejorar las cosas? O si podríamos, o si ya lo estamos haciendo bien. No sé qué opinas ahí. A ver, yo creo por mi experiencia de que primero no hay que intentar forzar mucho las cosas, Vale. en este caso. Ujú. Claro, con todo este concepto que estamos transmitiendo, si hablamos de intentar forzar a las cosas, de meterle a la sociedad la osteopatía a la fuerza, tampoco tiene sentido, porque estamos hablando de fluir. Mm. Estamos hablando de hacer, ¿sí? Pero desde el dejar de hacer, ¿sí? Estamos hablando de una forma de ver la vida que es un poco distinta, como decíamos hace un momento, de lo que está imperando en la sociedad de hoy en día. Que decíamos que es la inmediatez, son los objetivos, ¿vale? Es el intentar crecer, 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 y nos estamos olvidando quizá de cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Mm. Claro, eso, como decía antes, es un problema porque está llevando a nuestro cuerpo, estoy repitiendo, pero está llevando a nuestro cuerpo a trabajar de una manera que no es la más adecuada. Cuando caes ahí y no te recuperas, porque no tienes fuerza y tienes dolor, o tienes cansancio, o tienes dolor de cabeza, y a nivel médico no se encuentra nada importante que lo pueda explicar, es cuando empiezas a tomar conciencia de ello. Y es cuando dices, bueno, pues quizás sí que tengo que cambiar alguna cosa, ¿no? Claro, ¿el problema cuál es? Pues quizá el problema es de dónde venimos. ¿Cuál ha sido la educación que hemos recibido? Hemos recibido una educación que quizá no va acorde con una emoción, Mm. ¿de acuerdo? Que sea saludable, sino va acorde con tengo que sacar tal nota, tengo que llegar ahí, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir aquello. No va acorde con una emoción más de armonía, de decir, sí, vamos a conseguir esto, pero bueno, si para conseguir ello hemos estado un poco más quietos, sosegados y descansando mejor, pues bueno, pues si llegamos, llegamos, y si no, pues no llegamos. Quizá deberíamos buscar otro tipo de objetivo en la vida, ¿no? Que vaya más acorde con nosotros. Nos alejamos quizá de lo que somos nosotros mismos, quizá creamos un esquema de funcionamiento que va acorde con lo que la sociedad nos está diciendo y la sociedad nos dice produce, produce, produce. Esa es mi sensación. Mm. En ese momento, claro, intentar colocar estos mensajes que estamos diciendo a la sociedad, pues quizás es un problema porque no los va a escuchar. Vale. Porque la dinámica que tiene la sociedad es otra. Y estos mensajes quizá no llegan, o cuando llegan es cuando ya estamos a un nivel que no podemos continuar funcionando de aquella manera. Por tanto, yo creo que la pedagogía desde la educación en los niños, para intentar coger este otro nivel de conciencia. ¿Vale? Porque entonces estos mensajes, cuando sean más mayores, van a llegar. Con la sociedad que tenemos ahora, quizá estos mensajes no acaban de llegar. Vale, no, es que lo has hecho No sé si me he espectacular. explicado Sí, bien. sí, Sí. sí, porque has hecho la metáfora con el cuerpo humano, ¿no? Con el dolor de cabeza y tal. Y yo digo, está hablando de la profesión, ¿no? Y la conclusión a la que llego, o a la que quiero llegar después de lo que has dicho es que realmente tenemos que seguir trabajando bien en consulta, ¿no? Sería un poquito esto, Sí. y dejar que fluya todo. Es decir, que los mensajes, Yo igual creo que que sí. empiezan a llegar, no, claro, pero desde mi posición, ¿no? Que quieres un poco ver las cosas diferentes, pues a veces me pasa a lo mejor lo que me pasaba, ¿no? Con los pacientes de intentar querer dar esa información, ¿no? A lo mejor lo que estoy haciendo, ¿no? De divulgar es forzar un poquito la máquina, ¿no? Y lo que estáis, ¿no? No sé si... Es que yo lo que te decía antes con
con el cuento zen. Mi situación ahora es intentar vaciar el vaso. Vaciar, vale. Más que llenarlo. Es decir, intentar vaciar ese vaso de una serie de informaciones que son útiles, ¿eh? Es decir, son muy interesantes y aportan cosas. Lo que pasa es que quizá tengo que aplicarlas desde otro objetivo. Esa es mi idea. Luego hay una pregunta que siempre he querido hacer a los docentes de la ECO. Yo hubo un tiempo que entraba mucho en redes sociales, antes de tener a mi hija y tal, entraba mucho en redes sociales y lo he comentado, que se nos tacha mucho de falta de rigor a los osteópatas, a nuestra filosofía, ¿no? Porque no nos basamos solo en ciencia. Nos basamos un poquito en el mensaje de Steele y en todo lo que hemos ido incorporando, ¿no? En todo lo que los osteópatas hemos ido incorporando, ¿no? Y yo cuando voy a formarme a un curso, no sé, contigo, con Rafa, con Ginés, ¿no? Ves un poco el esfuerzo que hay de introducir la ciencia a toda esa filosofía osteopática y luego cuando, pues eso, me he metido en redes sociales y veo que se nos tacha, ¿no? De pseudociencia o de que he llegado a escuchar magufos, ¿no? Cosas así como despectivas hacia profesionales que tienen un criterio muy grande, ¿no? Y que realmente nos sabemos poner ante un paciente y entenderlo e incluso desbloquear situaciones que nadie ha sabido desbloquear, porque esto pasa a día de hoy y pasa siempre, de continuo, ¿no? En las consultas. Quería un poquito, siempre he dicho, hostia, a gente como vosotros, ¿no? Que ostras, ves el esfuerzo que hay, ¿no? Yo recuerdo en tus clases cuando hablabas de la mecanotransducción, de las integrinas, eso a día de hoy se explica en la universidad, pero hace 11 años esos eran artículos que estaban empezando a salir y que vosotros ya los estabais introduciendo, ¿no? O cómo pivotaba el sistema inmunitario, me acuerdo con Ginés. Eso, clases de inmunología médica, yo no lo había escuchado y lo escuché en la ECO, ¿no? O a Vilar, que te hablaba de la disbiosis, que hoy en día la microbiota está en todos sitios, ¿no? Y el SIBO y tal, y ya incluso a nivel médico, pero yo estudié hace 12 años y ya Vilar nos hablaba de la disbiosis y de todo. O sea, ves que en las escuelas de osteopatía hay un esfuerzo por introducir y porque seamos profesionales con cierta rigurosidad y en cambio fuera en redes sociales ves pues profesionales que nos tachan, ¿no? Un poquito de eso. Y no sé, ayer me planteé y digo, le voy a hacer esta pregunta a Xavi, Sí. a ver, sin entrar en ser juzgados, ¿no? Pero no sé, como yo ya no entro en redes sociales, estas cosas, pero no sé qué comentario se podría, o a la gente que sí que entra a discutir, ¿no? Como decir que en osteopatía sí que hay un pensamiento crítico, ¿no? Ahora que estoy leyendo el título del libro que hay ahí encima. No sé. Sí, está puesto así, de esta manera, para que lo vean mis hijos. Pues claro, justo leo el libro y digo, enseñar pensamiento crítico, ¿no? Que está ahí en la estantería y digo, que es verdad, es que es así, ¿no? No sé, a lo mejor he respondido yo... No. A ver, estoy pensando en cómo abordar bien esta respuesta para dar una respuesta que sea lo más unitaria posible. Claro, estamos partiendo de nuestras manos, estamos partiendo de una percepción. Por tanto, desde un punto de vista científico estricto, ya no cabe, ¿no? Porque no es reproducible. Sí. Bien, bueno, no es reproducible de una manera científica de esta manera, ¿vale? Pero si a diferentes terapeutas podemos tener una percepción que podemos compartir, estamos de acuerdo con ella, y los resultados que tenemos en los pacientes, que son pacientes que se pueden asemejar en lo que le está pasando, es un resultado que también podemos compartir y es un resultado que podemos ver que se ha debido a la actuación que hemos hecho. A ver, no es científico de una forma estricta. Hemos seguido una cierta metodología científica de la forma que lo podemos hacer con el contacto manual y con nuestra percepción y vemos los resultados. Mientras seamos honestos con esto, y esta es la palabra clave, honestos con el resultado que hemos tenido en ese pequeño estudio que hemos podido realizar, a mí, por ejemplo, y ya me vale. ¿No es un gran estudio científico? No, evidentemente no. Pero de forma práctica vemos que existen unos resultados. Pero al colocar las manos, sí que hemos leído estudios científicos bien hechos, rigurosos y estrictos que nos dicen qué es lo que está pasando cuando colocamos las manos, qué es lo que está pasando en el interior de esa persona. Por tanto, podemos sacar conclusiones también, porque estamos utilizando unos estudios que se han hecho de una forma también adecuada. Evidentemente, no voy a vender
la osteopatía es una ciencia. No, no es una ciencia. No podemos engañarnos. Es que si hablamos de ciencia en osteopatía, yo creo que ya no es osteopatía. Y esto para mí no es peyorativo. No, no es bueno ni malo, no. Sencillamente es que es así, porque es muy complicado con lo que estamos intentando trabajar nosotros, que es con todo el conjunto de la persona, hablar de algo científico. ¿Vale? Porque no podemos coger las condiciones iniciales y tener un resultado final homologable a todo el mundo, porque todos somos distintos. Todos tenemos unas condiciones iniciales distintas. Por tanto, el resultado final va a ser distinto si tenemos en cuenta el conjunto de la persona y con ese tipo de trabajo que estamos haciendo. Eso primero, para mí. Y después, también hay otro tipo de realidad, ¿vale? Es otro tipo de realidad que va con otro tipo de conciencia, ¿vale? Que es lo que estoy intentando trabajar en este momento. O mejor dicho, con lo que estoy invirtiendo más tiempo en trabajarme a mí en este momento, ¿vale? Que consiste en intentar, de alguna manera, entrar en esa realidad donde la mente, los prejuicios, me influyen lo mínimo posible para que esa información que podemos captar con nuestras manos sea lo más objetiva posible. Porque realmente nosotros somos el test, somos la máquina que testa, si queremos decirlo así, y la máquina que después hace el tratamiento. Entonces, trabajarse uno mismo para intentar liberarse en cierta manera de prejuicios para que lo que observemos sea objetivo, para mí es un factor muy importante. Pero claro, esto es una realidad que no entra dentro de la metodología científica, pero es una realidad que también existe, bajo mi punto de vista. El error está cuando queremos vender esto como científico. No, no es científico. Ahora bien, ¿hay resultados en el paciente, en la persona? Sí. ¿Somos honestos con los resultados? Sí. ¿Vale? Por tanto, si somos honestos con los resultados que obtenemos y con nuestra percepción, yo para mí ya me vale. Si hemos de esperar a hacer que todo lo que hagamos sea exclusivamente científico, habría muchas cosas que no las haríamos, porque sería imposible y quedaríamos bloqueados en muchas cosas. También hay que dejarse ir un poco con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros percibimos. Ahora, aquí la clave es la honestidad, el ser honesto con lo que estamos haciendo, con los resultados que estamos obteniendo. No sé si me he explicado bien. Sí. Bueno, de hecho, Pierre de Lannoy decía, ¿no? Más vale ayudar empíricamente que sufrir científicamente, ¿no? Que aquella frase a mí me gustó, ¿no? Y es un poco esto, o sea, hay otras lupas para ver la realidad que no sean el método científico, y no quita que el método científico en los últimos 300 años ha ayudado mucho a la humanidad. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero claro, en nuestro campo de acción yo creo que se queda corto. Es decir, yo no encuentro artículos que me solucionen a día de hoy realidades clínicas, porque el paciente, que lo has dicho, estoy repitiendo, el paciente ya no es que sea un sistema complejo, es que es un sistema complejo de sistemas complejos. Es decir, tú das un input a nivel articular y no sabes cómo va a llegar esa información o qué vas a desbloquear. ¿Sabes? Es que es imposible pasarlo por ese filtro, ¿no? Mira, yo cuando empecé osteopatía y durante muchos años me costaba mucho leer Steele. Lo encontraba esotérico. En el punto que yo estaba, en aquel momento. Claro, al final estás con las personas, las estás tratando y empiezas a percibir que hay algo que va por otros sitios y no sabes lo que es. Y luego, aquello que comentaba Steele de lo incognoscible, un día me cayó como una losa, ¿no? Es decir, claro, es que no podemos conocerlo todo y hay muchas cosas que no sabemos cómo van ni cómo vienen. Pero si nuestra experiencia nos dice que delante de determinadas percepciones que podemos tener con nuestras manos, y no estoy hablando de magia, ni estoy hablando de nada esotérico, hablo de algo reproducible mediante experiencia de uno u otro que después podemos hablar. Y lo que siente el paciente, alerta. Eso vemos que también ayuda a las personas. Y ahí hablamos de, pues no lo sé, incognoscible. Vete tú a saber lo que es, ¿vale? Y he tenido que aceptar esto, de que no lo puedo explicar. O sea, yo he sido una persona siempre muy cartesiana. Y llegó un punto que para poder continuar trabajando en osteopatía, tuve que aceptar que hay cosas que no sé cómo van. Y decir, bueno, y que no es el momento, ¿vale? Ya está. Bueno, poco a poco, de aceptar esto, lo que decíamos antes, el acoger, que es la clave, el acogerse uno mismo, lo que le está pasando a uno mismo, ¿no? Al paciente también, en este caso también, el acoger esto y decir, bueno, pues tengo que aceptar, pues que no lo sé, lo que está pasando, pero que sí sé que hay cambio en las personas que estamos tratando, ¿no? A partir de aquí, se abren otras puertas. Otras puertas, ¿qué significa? Que te abres otro tipo de realidad distinta.
es aquella realidad en la cual estamos presentes y estamos interactuando con una persona que es un paciente que viene a que tú le ayudes, ¿vale? Y hay un intercambio en ese tratamiento, bajo mi punto de vista. ¿Vale? Esto para mí es muy importante. Y poco a poco van apareciendo cosas a nivel científico, como por ejemplo el electromagnetismo. Se empieza a hablar de esto, de que hay cosas ya a este nivel que con nuestras manos podemos activar. Se empieza a hablar también de medicina cuántica y empieza a haber cosas que realmente sí que están pasando. Pasa que todo esto está, parece ser, empezando a tomar forma. Y a ver, no diré que es científico porque no he leído lo suficiente como para poder valorar todo esto que he leído. Tengo que leer más y me tengo que informar más. Pero ya es una puerta que se abre a otra forma de ver la realidad, a esa utilización de cosas que se descubren a nivel científico que pienso que pueden ayudar a explicar lo que estamos haciendo sin que lo que hagamos sea científico. O que llegue a serlo dentro de 200 años. No lo sabemos. Claro, como estamos trabajando a un nivel muy holístico en todo el cuerpo, claro, desde este punto de vista, repito, es muy difícil coger unos factores iniciales, hacer un tratamiento y ver los factores finales y que sea reproducible y aplicarla en todas las personas. Sí que hay casos que se puede hacer en osteopatía, pero cuando ampliamos a un nivel muy global, esto es muy complicado. Sí. Y que la seguridad está, yo creo que la seguridad está no en hago esto y pasa esto, sino en hago esto y estoy respetando el tejido, estoy respetando al paciente y sé que le va a hacer bien. Y si no le va a hacer bien, no le voy a hacer mal y le voy a poder acompañar, ¿no? Sería un poco, al menos la seguridad con la que yo trabajo. Esto que dices es algo que me ha costado muchos años a mí de aceptar. Por ejemplo, ¿no? Claro. Y lo que me anima a continuar trabajando así es que veo que las personas se armonizan, o les ayudas, mejor dicho, a armonizarse. Sí. A que funcione de una manera más óptima. Además, hay una cosa graciosa, ¿no? Que es, me ha pasado con muchos pacientes, pero recuerdo una señora que aparte era médico y decía, yo no sé qué me haces, pero estoy mejor, ¿no? Y de hecho, yo que me estoy tratando, te he dicho antes con Berta, una compañera, yo estoy mejor. Quiero decir, no sé qué me hace, pero de cómo estaba yo hace unos meses a cómo me encuentro ahora a nivel físico, estoy mejor. Me está acompañando en el proceso de cambio y tal. Y es un poco eso, ¿eh? Y cuando lo vives como paciente es espectacular. Luego tenía más preguntas por aquí. Sí. Te comentaba si renunciaríamos a parte de la filosofía y la artesanía para poder entrar en las instituciones públicas, ¿no? Pero es algo que lo hemos comentado antes, ¿no? Al decir que lo suyo es dejar que todo fluya y no renunciar a lo que somos por querer estar más, sino, oye, mira, hacemos esto, ¿no? Me estoy diciendo un poco la respuesta que yo deduzco, ¿no? Porque era una cosa que te quería plantear, pero creo que la hemos tratado, ¿no? Pero yo hago esto, ayudo de esta forma, con este filtro diferente al método científico, acojo el método científico en lo que me pueda ayudar y de esta forma es como voy a seguir trabajando, ¿no? Sería un poco esa la respuesta o ampliarías algo más. Sí, es esto, pero evidentemente también hay que moverse. Es decir, estamos desde aquí y desde aquí nos movemos en esta dirección. Exacto. O sea que también hay que trabajarlo también. Vale, y darlo a conocer un poquito. Eso es. Vale, ok. Y luego, lo hemos tratado, pero si quieres que le pongamos un poquito de nombre, ¿no? En lo que estás tú investigando ahora, en lo que estás trabajando, en lo que estás estudiando, es un poco la parte más biodinámica de la osteopatía, ¿no? Yo no tengo formación en osteopatía. Sí. Yo me gustó mucho el concepto tisular, me he leído un libro, quiero seguir haciendo la formación y sé que un poquito se mueve a medias tintas, ¿no? Entre el concepto más mecánico y el concepto más o craneal, más habitual y lo que es la biodinámica, pero no tengo formación en biodinámica. Era ya que estamos y si estás un poco en esto, si te apetece hablar del tema. Sí, podemos hablar si quieres. Sí, no sé, de hacer como una pequeña introducción o lo que es, ¿no? Para alguien que vaya a tratarse y que pues a veces yo, por ejemplo, que ahora estoy como paciente, ¿no? A veces estás y casi no notas ni la presión de las manos, ¿no? Y un poquito, si nos puedes dar un poco de luz en esto, ¿no? En cómo es o en qué se basa o cómo va la biodinámica o cómo lo estás llevando tú a cabo, ¿no? ¿Te apetece? Bueno, para mí la biodinámica ha sido todo está siendo todo un aprendizaje. Me contacto con la biodinámica quizá hace unos 5 años solamente. Y al principio fue bastante duro
porque no entendía nada. Me ha pasado un poco lo mismo con la biodinámica, con lo que me pasó con la osteopatía, cuando empecé a estudiar osteopatía. Es decir, tampoco entendía en osteopatía qué me estaban transmitiendo y luego me di cuenta o percibí que tenía que ver mucho con las cosas que yo sentía. Con la biodinámica me ha pasado algo parecido. Es decir, no entendía realmente qué se me estaba transmitiendo y el problema estaba en dónde yo estaba situado. ¿Por qué digo esto? Porque para poder trabajar con biodinámica hay que tener una fe, pero no estamos diciendo de una fe religiosa. Estamos hablando de otro tipo de fe, en que hay una serie de fuerzas que llegan del universo y que son fuerzas que si conseguimos llevarlas al paciente pueden ser sanadoras. Entonces, esa es la teoría que se describe en biodinámica, el apelar a esas fuerzas que llegan del universo, que llegan desde la formación del universo y que están ahí, y que intervienen en la formación de todas las cosas. Para explicar estas fuerzas, hay autores que toman explicaciones cuánticas. Entonces, ¿cómo percibimos nosotros esas fuerzas? Cuando nosotros nos colocamos en una situación que llamamos de neutro, que es una situación en la cual nos sentimos en el momento presente, aquí y ahora, nos colocamos bien emplazados, con las manos colocadas en el paciente, llega un punto que podemos sentir como nuestro cuerpo es o forma parte de la habitación donde estamos y el paciente también forma parte de esa habitación, de forma que sentimos como un equilibrio. Ahí estamos en estas fuerzas, ahí estamos en el neutro. En ese punto, con intención, con atención al tejido, podemos sentir lo que se llama esa respiración primaria, que es como una marea que llega y que inunda ese tejido. Esa marea que llega y que inunda ese tejido es esta fuerza que se nos dice en biodinámica que llega del universo y que es capaz de provocar cambios en los tejidos. A estos cambios hay muchas personas que le dan una explicación cuántica. He encontrado otras explicaciones que son más electromagnéticas. Yo, particularmente yo, he tenido que dejar de lado las explicaciones. Para poder trabajar. ¿Por qué? Porque mi racionalidad, es decir, soy poco creyente en el fondo. Claro, claro. Y mi racionalidad me impide creer en todo esto. Lo que sí he podido hacer, y es con lo que estoy trabajando, es el intentar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estoy percibiendo? No sintiendo, porque yo estoy en neutro. Intento no tener prejuicios. Intento que mi mente al final no interprete, sino que sencillamente perciba. Y se pueden percibir estos cambios en los tejidos. Y el paciente también lo puede percibir. Y el paciente después resulta que se encuentra mejor. Y me digo, bueno, pues no le encuentro explicación para mí, por mi forma de ser. Pero se están produciendo cambios. Y cambios perceptibles. Si el paciente se desangra, como decía antes, no hago esto. Claro, claro. Si queda inconsciente por un accidente de tráfico, no hago esto. Según qué enfermedad tenga, tampoco, porque no va a servir para curar la enfermedad. Puede servirle para ayudarle en su enfermedad, pero no para cuidarle. En todo caso, ¿vale? Mi trabajo ahora es personal en intentar poderme situar en esta situación de este neutro para poder, en cierta manera, llegar a esta percepción. Me estoy centrando más en este tipo de trabajo. Entonces, todo el trabajo más de PNI, por ejemplo, pues ahí aplico cosas puntuales, no hago un trabajo global, porque me estoy centrando mucho en ese tipo de trabajo. Si hay que hacer ese trabajo más concreto, pues prefiero que lo hagan compañeros míos que lo hagan mucho mejor que yo, ¿vale? Porque yo estoy más centrado en este tipo de trabajo con el paciente. Pero repito, eso me lleva hacia un trabajo personal que es un redescubrimiento, quizá, de mí como persona, ¿no? Y es un cambio en mi evolución personal y en mi evolución profesional. No, y lo bueno es que vienes de un bagaje profesional muy amplio. Es decir, llegas a esto después de haber tocado límite, no digo que hayas tocado el límite en todo, ¿no? Pero has hecho techo en la mecánica, ¿no? Cuando has dejado de recibir respuesta a un sitio, las has buscado en otro y hace que el hecho de meterte en biodinámica, ¿no? Y en cosas que, como has dicho, ¿no? Que no crees, pero que te están dando resultados, ¿no? Y una forma de trabajo que antes no tenía, te está abriendo una nueva realidad, ¿no? Y aunque no la puedas entender con esa ciencia, ¿no? O con esa racionalidad, ¿no? Que nos viene de Descartes, sí que lo has dicho tú. Es viable también y es factible y es, ¿no? Una buena opción terapéutica. Sí, lo que pasa es que ya te digo, yo no le puedo poner palabras, porque si le pongo palabras lo pierdo.
como el Tao, ¿no? Eso es. Es como Tao. Sí, ¿no? Las lecturas de estos últimos 2 años han ido mucho a Oriente, por ejemplo. Claro, sí, Han sí, ido ¿no? mucho a Oriente. Y ahí encuentras que, bueno, que no están muy lejos de lo que nosotros, no, están más lejos de lo que nosotros estamos intentando hacer, porque ellos ya habían llegado quizá a esta situación en la cual eran más capaces de vivir en armonía con su entorno y en no buscar explicaciones, porque quizá no tenían la oportunidad de encontrar las explicaciones que tenemos ahora. Hoy en día la posibilidad de encontrar explicaciones, en ciertos casos, me atrevería a decir que a veces es contraproducente, porque estamos creando una realidad que igual no es, y la Ya. estamos creando, ¿sí? Y nos basamos en una realidad que no es. Sí, 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 porque se mezcla el racionalismo con el Claro, materialismo puro y duro, claro, y yo me encuentro gente bloqueada por creencias sobre su estructura, eso ¿no? es, Las hernias discales. eso es. Hay O, que vehicular, mejor sí, dicho, muy bien. todo esto, ¿vale? Porque realmente lo que yo estoy diciendo al final es no creencia. Es decir, para mí, es situarse en una situación de neutro en el cual no te influyen prejuicios, intentar, por eso estoy ahondando más en el tema de la meditación, y a partir de ahí, ¿qué aparece? Sin prejuicios, por tanto ya no tenemos creencias, ¿vale? Estamos al nivel realmente estricto de la espiritualidad. Esto realmente es la parte espiritual. Y esta es la parte que hemos perdido con la sociedad de prisas que estamos llevando, ¿vale? Que esto ya nos viene, como decías antes tú, desde Descartes, Revolución Industrial, que nos ha aportado cosas, evidentemente. Claro. Y cosas muy importantes para la sociedad, evidentemente. Es decir, no creo que queramos volver a aquella época. Pero sí que es verdad que hemos perdido una serie de cosas, que es el contacto con nosotros mismos y con esta realidad que no viene de anticipar el futuro, sino que viene de estar presente. Esto que antes seguramente tenían que hacer por fuerza, por decir, mira, ¿qué farem, no? Que dice mi pueblo, ¿qué farem tú? Mira, Claro. es así, Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que conformarte con eso. Por tanto, estabas ahí. Ahora, como constantemente tenemos la oportunidad o la esperanza de que haya algo de investigar, de correr aquí y allá, eso a veces es positivo, que haya esta posibilidad, pero por otro lado también nos aleja de nosotros mismos. Esa es mi percepción, ¿eh? Sí, ¿no? Y que también habría que poder querer seguir teniendo agua caliente, seguir teniendo comida en el supermercado, pero poder vivir con nuestra espiritualidad, ¿no? Eso es. Y sin dejarnos todo, ¿no? Que a veces te dicen, uy, pero renuncia a tu móvil, ¿no? Me ha ¿No? gustado mucho eso que has dicho, sí. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, porque voy a dejar de renunciar, ¿no? Si me gusta ver series, ¿no? Pues que siga habiendo Claro. una industria cinematográfica, así es maravilloso. Pero, ¿por qué no también, paralelamente a eso, vamos a intentar tener, pues, el ir con toda la pirámide de Maslow, ¿no? No solo ¿no? Sino pues, con nuestras necesidades fisiológicas cubiertas, con nuestras necesidades espirituales y poder llegar más arriba y seguir viendo series en Netflix. No sé si... Sí, estamos completamente de acuerdo en esto. Es lo que te he comentado antes también, creo yo. No es lo que hacemos, sino para mí lo más importante es cómo lo hacemos. Exacto. Eso para mí es una cosa fundamental. Vale. Luego te quería comentar, pero esto es un poco ya para... Cuando estás hablando, ¿no? De dónde vienen esas fuerzas que cambian cosas en el paciente, ¿no? Que Steele hablaba, ¿no? De la fuerza de autorregulación. Sí. Yo estoy haciendo ahora que la estoy escribiendo una serie sobre la vida, el origen de la vida. Sí. De hecho, lo publiqué el capítulo antes de ayer. Y en esta serie estoy llegando a conclusiones muy chulas, que no, también, no son, pero es un poquito que si todo viene de una explosión, ¿no? Del Big Bang, incluso ahora hay teorías que hablan del Big Bang, no, sino del gran rebote, ¿no? De que el universo realmente se expande, se retrae. Pero bueno, de que en ese momento en que se forman todas las... Me estoy liando, pero a ver si llegaré en la serie, ¿vale? Ahora voy a intentar explicar un poco. Pero el hecho de cómo se han ido organizando los elementos, cómo se ha ido, pues, del hidrógeno, ¿no? Del protón, y de todas esas partículas, ¿no? Subatómicas, y cómo todo eso ha ido teniendo una organización y que en las estrellas no, pero en los diferentes planetas, en una zona determinada en la superficie, porque solo hay vida en la superficie, ¿no? Entre 10 kilómetros por encima y unos 10 kilómetros por debajo, no hay más vida. Vida como tal, como la entendemos, ¿no? Que solo se organice esa forma. Detrás de eso, o sea, la teoría general habla del azar,
de que todo esto se ha dado azarosamente, ¿no? Yo lo que propongo en esta serie, o lo que quiero llegar a razonar, es que no es el azar. Es decir, hay toda una intención en el universo para formarse, ¿no? Organizarse de una manera y tener la estructura que tiene, ¿no? Es un poco así como, y un poquito la vida, o sea, el que la vida se mantenga, se desarrolle, se extinga, vuelva a las bacterias y vuelva a crecer, ahí hay una intencionalidad. Es decir, bueno, yo a mí se me da mucho la olla con estos temas, ¿no? Pero somos seres que nos autorregulamos y la vida en sí es mucho más grande que yo como individuo. Es decir, cuando yo desaparezca o desaparezca la especie humana, la vida, bueno, es que no es ni llamarla vida, o sea, el universo va a seguir tirando y esta organización que ha aprendido a partir de los microbios, de los microbios, va a seguir creciendo. No, me estoy yendo yo más que biodinámica, ¿no? Pero es un poco que el motor viene del principio, ¿no? No sé qué te parece. Si quieres comentarlo. Claro, yo te voy a decir, no lo sé. Claro, claro. Como te decía antes, Sí. Intento ser objetivo, lo más objetivo que puedo, intento trabajarme para ello dentro de mis posibilidades, en mi percepción, Claro. ¿vale? E intento evitar creencias. Vale. Intento evitar creencias. Intento quedarme en esa situación neutro. ¿Por qué? Porque es que si no, enseguida, en mi caso, se me pone en marcha la racionalidad. Sí. Y eso me cierra. Y te saca del trabajo. Bien. Exacto. Entonces, Vale. ¿toda esta teoría que has explicado? Sí, me parece plausible. No entiendo tanto, Claro. pero me parece plausible. De hecho, se habla de que al final, de base, somos energía. He escuchado y he leído teorías que equiparan la energía a la consciencia, pero no a la consciencia de que somos conscientes, sino a esta consciencia que te digo de cuando llegamos a esta situación neutra, en el cual el encéfalo, nuestro cerebro, solamente es el test para captar esa consciencia. Es lo que hace que nos sintamos realmente cerca de otras personas, de que sintamos de que formamos parte de una única realidad. Y esa única realidad, esa consciencia de la cual todos formamos parte y que nosotros quizá tenemos el privilegio de ser conscientes de ella, es realmente la que está guiando todo lo que está sucediendo. Y la biodinámica, creo yo, por lo que conozco, se está basando en esto principalmente. ¿Vale? Pero repito, esto para mí es de vértigo. Ya. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo soy una persona que toda la vida he necesitado palpar las cosas. Claro. ¿No? Sí, y esto para mí me puede generar hasta angustia según cómo y me puede generar problemas a veces para trabajar. Por tanto, lo leo, está bien, es interesante, pero ¿qué siento realmente? ¿Qué percibo, mejor dicho? Claro. Más que sentir, sino colocarte en una situación neutra donde sí que tienes sentimientos, evidentemente sientes cosas, pero no te sacan de esa situación tuya de neutro, ¿no? Y ahí es donde puedes percibir esa respiración primaria. Y ahí esto es perfectamente compatible, según teorías, con lo que tú estabas comentando. Vale. Sí, pero que a la hora de trabajar dejamos las creencias, me dejo allí el ego y todo esto. Creencias, prejuicios, eso es. Y me pongo a trabajar aquí, ahora y con mi paciente, ¿no? Sería un poco y tengo que decir, si hay una patología importante que hay que tratar de otra manera, evidentemente hay que hacerlo. Claro. ¿Vale? Porque esto es para ayudar a la persona a tener una vida saludable. Pero si hay algo que puede acabar con su vida o perjudicarle en su vida y es tratable de otra manera, evidentemente hay que hacerlo. Perdona que insista en todo esto, pero cuando hablamos de estas cosas, aunque ya hemos dicho, siempre hay que introducir esta idea, porque son dos cosas que son perfectamente compatibles, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que desde la perspectiva más científica es palpable, puede ser objetivable y es aceptado por la inmensa mayoría de lo que es la sociedad, y esta otra parte ya no estamos hablando de algo palpable, estamos hablando de algo intangible. Por tanto, si es intangible, tiene que ser honesto. Y ahí estamos hablando ya de dos realidades distintas. Fíjate que coincide con la física clásica y la física cuántica, ¿no? Una consciencia más de somos conscientes, ¿no? Y una metaconsciencia, ¿no? Una consciencia que va más allá de esta consciencia, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay un médico que lo sigo, no sé, lo habrás oído, supongo, Manel Sant, sí, que habla mucho de esta supraconsciencia sí,
de conectar con esto. Y bueno, he hecho Claro. una pequeña formación con él, pero poco más. Yo lo que necesito es lo que puedo percibir Y puedo trabajar con ello. y quedarme ahí. Es Claro. lo que realmente me estoy viendo que para mí es más saludable y de esta forma interacciono mejor con todo mi entorno. Por avanzar y por no robarte Sí. tampoco toda la tarde, porque tenía otra pregunta que es, ¿quién ha sido el osteópata de quien más has aprendido? ¿Sí? ¿Y a quién has tenido como principal referente? O varios, supongo que no hay un solo referente, y un poco el por qué, ¿no? Si te apetece hablar de ello. Claro, todo esto ha ido cambiando. Vale. Por ejemplo, con todo lo que hemos estado hablando ahora de esta osteopatía más biodinámica, por ejemplo, Sutherland, ahora mismo fue un osteópata americano que fue alumno de Steel Directo, que empezó trabajando con la parte más mecánica y ha acabado sentando los principios de esta osteopatía que decimos más sutil, más biodinámica. Claro, el conocer su historia es una historia que a mí me ha marcado bastante, ¿no? De cierta manera, me ha servido mucho como referente, porque un poco salvando las distancias, me he sentido como identificado. Es decir, empezamos por buena mecánica, vemos que ahí hay cosas que no acaban de ir, vamos viendo que hay cosas que percibimos con las manos que no acaban de cuadrar, que no son cartesianas, y al final llegas a fiarte de lo que sientes sin buscar de lo que percibes, sin buscar muchas explicaciones, ¿vale? Por tanto, Sutherland un poco me ha marcado mucho y sería quizá el referente que puedo decirte ahora en este momento, ¿vale? Los profesores de la ECO, para mí han sido un referente también todos ellos. Que fíjate que es una historia parecida o, no sé decir, paralela o análoga a los fisioterapeutas que tuvimos como profesores, ¿no? En nuestro inicio. También fueron personas que estudiaron osteopatía en Inglaterra y tuvieron que luchar para poder continuar con la osteopatía, porque realmente el cuadro médico les decía que no podían ejercer osteopatía porque no eran médicos. Y ellos se jugaron un poco el poder trabajar su sustento diario para continuar con una visión determinada de la osteopatía. Y estos profesores también para mí son un referente. Y un ejemplo. Y un ejemplo, evidentemente. Claro, y a la cabeza de todo esto, pues está Roland, el director de la escuela, ¿no? Que es el que se ha encargado de un poco traernos estos diferentes profesionales y poder acceder a todos estos conocimientos. Yo, de hecho, y no tengo mucho más que preguntar, me tiraría todo el día hablando contigo porque para mí ha sido una clase. No pretendía dar una clase. No, pero que me has enseñado y un poquito me has mostrado, ¿no? Cómo enfocar los tratamientos, ¿no? Un poco lo que es la osteopatía para ti, después del camino que llevas y que esto se quede registrado y luego lo edite y lo pueda compartir. Para mí es espectacular. Hay mucho aquí que masticar y mucho que paí, ¿no? Que decimos aquí en Cataluña. Sí. Bueno, nada más, agradecerte esta oportunidad. Espero haber sido claro, no sé si conciso, porque, bueno, tenía la necesidad también de explicar los pequeños detalles de por qué son las cosas. Y a mí me ha ayudado mucho, lo tengo que decir, me ha ayudado mucho. Por tanto, gracias por esta oportunidad, porque me ha ayudado mucho a ordenar también cosas a mí. Y espero que, bueno, que pueda ayudar también a otras personas. Claro, no, ya ves, las gracias te las doy yo, Xavi. O sea, es tu tiempo, aparte una tarde que invertimos aquí y esto ahora lo dejaré, yo lo editaré, quedará en el canal del Vitalista para quien quiera escucharlo y quien quiera comentarlo, y si surgen preguntas te las haré llegar. Perfecto. ¿Vale? También os invito a, si tenéis preguntas o si queréis comentar algo, lo haré llegar y nada, yo poco más que decir, Xavi. Darte gracias por tu tiempo, por participar en este proyecto, que yo creo que, bueno, yo me lo estoy pasando muy bien y es una forma también de aportar otra forma de ver la salud a la gente y, bueno, y poder hablarlo con personas como Roland, como tú, como Alex, ¿no? Que han participado, Miki, pues yo creo que da riqueza, ¿no? Y ojalá pues, me intentaré seguir haciendo. Y animarte a continuar con ese trabajo de educación que ayuda mucho a la osteopatía en particular y yo pienso que a la sociedad en general. Yo sí, y aparte me lo paso bien, que es primordial, porque si no, no se haría. Muy bien. Pues gracias, Xavi. A ti. Pues hasta aquí la entrevista con Xavi Bardina.
Nada más, decirte que si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, darte las gracias por estar aquí. Se agradece como siempre, ¿no? Las 5 estrellas en Spotify, que le des un me gusta si estás al corazoncito, si estás en iVoox, al capítulo. Puedes comentarlo, recordar también que estoy en Apple Podcast y desde ahora también en YouTube Music y en mi canal de YouTube. Y allí pues también puedes dar me gusta, puedes hacer comentarios, lo que consideres. Y poquito más, darte las gracias, es un placer y hasta siempre.